Latinoamérica es diversidad. Los invitamos a sumergirse en los estudios sobre Latinoamérica y la cultura chicano-ibérica, desde una mirada crítica y reflexiva sobre las complejidades de la región en que vivimos, desde la mirada de exponentes internacionales. Aquí comienza Latinoamérica Hoy, un programa de la Red de Estudios Latinoamericanos y Cultura Chicano-Ibérica, RELACI. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Soy Jesús Ruiz Flores. Bienvenidas y bienvenidos a Latinoamérica Hoy, diálogos desde RELACI, un programa que RELACI, Red de Estudios Latinoamericanos y Cultura Chicano-Ibérica, produce para Asonap Radio en Cúcuta, Colombia. Hoy se encuentra con nosotros la doctora Alma Anaíd Bustos Hernández, quien realiza una estancia postdoctoral de investigación en el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Esta estancia postdoctoral la realiza con la doctora Ana Elizabeth Jardón, quien junto con la doctora Itzel Hernández y la doctorante Paola Enríquez coordinan el eje de movilidad, procesos migratorios y derechos humanos. Doctora Alma Anaíd Bustos, bienvenida. Muchas gracias, doctor. Encantada de estar este día compartiendo un poco para este programa. Cómo no, muchas gracias. Precisamente en este ámbito de la movilidad, los procesos migratorios y derechos humanos, vamos a conversar con la doctora Alma Anaíd Bustos, quien es licenciada en psicología por la Universidad Veracruzana, maestra en estudios para la paz y el desarrollo por la Universidad Autónoma del Estado de México y doctora en ciencias sociales por la misma institución, la Autónoma del Estado de México. Eh, una breve reseña de su trayectoria, que se da mucho en la interdisciplina, tiene que ver con el fortalecimiento precisamente de estancias de investigación, una en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, conocido pues principalmente aquí en México, en la región Golfo, ¿cierto, doctora? Así es. En la Universidad de Alicante, actualmente ella se desempeña, como decíamos al principio, como investigadora postdoctoral del Consejo, en este caso, del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, en el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus líneas de investigación son migración internacional, género y narrativas audiovisuales. Y pues vamos a conversar sobre algo de lo que últimamente está trabajando principalmente la doctora, que es alrededor de las mujeres migrantes en tránsito por México. Violencias, estrategias y emociones son los rubros, las palabras claves que vamos a abordar en esta conversación con la doctora. Pero antes de entrar propiamente en la conversación, tenemos un breve videoclip que nos sitúa en este tema que estamos. Eje 5. Derechos humanos, movilidad y procesos migratorios. Generar discusión para el análisis de las movilidades y las migraciones en América Latina. Desde una perspectiva centrada en el reconocimiento de las acciones e iniciativas inclusivas, interculturales, hospitalarias y garantes de los derechos humanos. Tópicos transversales. Reconocer la movilidad y la libertad de tránsito como un derecho humano, la complejidad y la dinámica de la movilidad humana en la región de América Latina, las diversas violaciones a los derechos humanos de esta población, las muchas vulnerabilidades a las que se encuentran expuestas las personas y grupos sociales. Proponer acciones que favorezcan la coordinación de los diversos actores e instituciones involucradas en la protección de los derechos humanos de estas poblaciones. Conocen más de nuestro trabajo visitando nuestras redes sociales.
Muy bien. Bueno, pues mujeres migrantes en tránsito por México, violencias, estrategias y emociones es el tema de esta conversación. Eh, para situar mejor a nuestra audiencia, doctora Alma Anaid, platíquenos algo del contexto y quiénes son las mujeres de las que se ocupan sus investigaciones, porque bueno, pues es una línea de investigación que viene trabajando en diferentes espacios, digamos, en términos de congresos, grupos de investigación, seminarios. Eh, ¿Cuáles son los países de origen de las mujeres que ha estudiado? Ujú. Bueno, es Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Latinoamérica, la región sur y el Caribe principalmente. Las mujeres con las que han participado de estas investigaciones que he realizado principalmente son provenientes de Venezuela, de Honduras, Guatemala, Haití. Colombia también. Entonces son mujeres que tienen la intención de llegar a Estados Unidos y que transitan, ¿no? Por nuestro país. Digamos que México se encuentra dentro de ese largo tránsito que ellas tienen que llevar a cabo para arribar a Estados Unidos y ingresan a nuestro país. Principalmente bajo una condición de irregularidad, es decir, que no tienen documentos administrativos que acrediten su estancia regular en territorio mexicano. Las mujeres son principalmente jóvenes, sin embargo, también me refiero con las que he trabajado. También hay mujeres que pasan de los 50 años de edad, adolescentes, ¿no? Y niñas que acompañan a sus madres en este viaje. Claro, claro. Ujú, Puede haber una, digamos, variedad de acompañamiento a las mujeres, digamos, de las cuales se ocupa, el cual es su foco principal de investigación, ¿no? Eh, pero igual, no sé, un poco también para mayor contexto de la audiencia, ¿desde hace cuánto menos más o menos se viene hablando de caravanas migrantes, doctora? En ocasiones se llega a hablar, bueno, México es un país de tránsito, ciertamente, hacia no sé qué tanto siga siendo el sueño americano todavía y no se haya convertido en la pesadilla americana, ¿no? Pero, ¿cómo es que se hablan de caravanas? ¿Qué ha observado usted? Digo, cuando uno escucha caravanas, pues ya por las mismas noticias y imágenes que vemos, ¿no? Es una buena cantidad de personas. ujú. ¿Cómo se da este proceso de masificación, vamos a decir, de la migración? Ujú. Bueno, se empieza a detectar a partir del año 2017, finales del 17, el 2018 también, que empiezan a salir estos grupos, ¿no? Caravanas, que son grandes grupos de personas que transitan intencionalmente hacia Estados Unidos, ¿no? Esto se mantiene, digamos, hasta 2020, esta tendencia, ¿no? En las migraciones grupales o acompañadas, digamos, de forma masiva. Sin embargo, después de la pandemia, como conocemos, bueno, hay una cambios en las dinámicas y en los flujos migratorios que ingresan a nuestro país y después de la pandemia 2021-2022 vuelve a, digamos, no a restablecerse porque el flujo empieza, digamos, no con la misma intensidad que estaba antes de la pandemia, pero empieza otra vez a retomarse ese proyecto migratorio de muchas personas que viajan hacia Estados Unidos. Sin embargo, ya las caravanas no ya no son un fenómeno quizá tan presente como lo eran en 2018, 2019, ¿no? Ahora hay como algo que hay en las migraciones y en particular en este corredor migratorio México-Estados Unidos es que son muy cambiantes, ¿no? Las tendencias tienen que ver mucho con las políticas, con los cambios sociales y van modificando, ¿no? Quizás ahora sí viajan en grupos, pero ya no es tan común que veamos estas caravanas de grandes personas, 50, 100 personas, es menos común, ¿no? Ahora se acompañan principalmente grupos pequeños. En el caso de las mujeres, muchas viajan acompañadas de sus parejas y la gran mayoría con las que he tenido acercamiento vienen con sus hijas e hijos, ¿no? Que es algo notable porque es esta cuestión de la maternidad y el maternar también durante el tránsito migratorio, que es un aspecto importante, ¿no? De este tipo de estas particularidades de las mujeres migrantes, ¿no? Claro, uno de las grandes dimensiones que seguramente atiende, ¿no? Dentro de
esta atención que tiene sobre las mujeres migrantes, particularmente las violencias, estrategias para lidiar con estos riesgos de transitar por lugares que no conocen. Entonces, mm, pongamos el foco en este asunto que es buena parte de lo que usted eh, le preocupa y ocupa dentro de sus investigaciones, doctora. Violencias, estrategias, emociones. ¿Cómo se concatenan estos conceptos dentro de su trabajo? Ujú. Pues se parte aquí o parto de mis trabajos de concebir la migración indocumentada pues como una condición que propicia por sí misma la vulnerabilidad para todo tipo de personas que participan de ella, ¿no? Sin embargo, hay una diferenciación a partir del género, ¿no? Porque digamos que en la migración digamos así como en muchos escenarios sociales, ¿no? Que se hace una distinción a partir del género y que esto marca diferencias entre experiencias de hombres y mujeres, también en la migración se reproducen esas distinciones, ¿no? Y estas lógicas, estas relaciones asimétricas de poder. Entonces, las mujeres migrantes tienen una condición particular de riesgo, digamos, a diferencia de los hombres, ¿no? Que si bien también son propensos a la violencia, en este caso a la violencia sexual, es más recurrente que la violencia sexual y violencia de género sea ejercida principalmente sobre mujeres y niñas, ¿no? Entonces, estas violencias que ellas enfrentan eh, se han documentado, ¿no? Por la literatura, por instancias internacionales y también ellas mismas tienen este conocimiento, ¿no? A partir de lo que ellas se cuentan, de a lo mejor familiares o amistades que ya viajaron y que ya pasaron por este proceso migratorio, advierten a las mujeres respecto a los riesgos y respecto a las medidas que ellas tienen que tomar al momento de emprender su viaje, ¿no? Es aquí donde aparece, ¿no? O identificamos estas estrategias que ya se han revisado en la literatura. Algunos lo llaman estrategias de afrontamiento, estrategias del tránsito. En mi caso, recurro, ¿no? Como parto de esas aproximaciones que ya han hecho otros autores, pero algo que he buscado en mi trabajo es identificar cuál es el papel que tiene el cuerpo en la implementación de esas estrategias que, sí, que se utilizan durante el tránsito, ¿no? Cómo se corporiza, porque al final del día es un conocimiento, como lo mencionaba anteriormente, ellas conocen el riesgo, ¿no? Ya se los han advertido, entonces ellas corporizan ese conocimiento, esas experiencias en, digamos, en este lienzo, ¿no? Que es el cuerpo. Entonces ellas piensan o resuelven cómo se puede utilizar muchas veces esto que es lo único que tienen, ¿no? Porque a lo mejor los recursos se agotan económicamente, ¿no? Durante el viaje, pues Mm. se quedan muchas veces sin recursos, sin, incluso, sí, 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 sin muchos medios, ¿no? Entonces el cuerpo, digamos que es el último recurso con el que muchas veces cuentan. Entonces, incluso con este último recurso se pueden implementar algunas estrategias, ¿no? Dependiendo del espacio, del escenario en el que ellas se encuentren, ya sea en el tránsito como tal en sí mismo, ¿no? La marcha o en momentos de pausa dentro de ese tránsito, que es en los albergues, en estaciones migratorias, ellas utilizan unas u otras estrategias durante su estancia en dichos espacios. En el caso del tránsito como tal, cuando ellos van en el viaje, ¿no? Implementan diversas estrategias. Una de ellas que destaco en las indagaciones que he hecho es el uso del performance, que a lo mejor esta noción de performance suena un poco confusa, ¿no? O que se puede asociar mucho a las artes, ¿no? A la puesta en escena, a una representación, pero digamos que traigo yo este concepto del performance digamos, a los escenarios de la migración, ¿no? Que el performance busca de alguna forma representar otra cosa o representar una realidad alternativa, ¿no? Entonces, ¿cómo se utiliza este performance? Es como una actuación, es como una interpretación que ellas llevan a cabo durante su tránsito, ¿no? Ellas, al saber que son propensas al riesgo de violencia sexual,
ellas buscan desmarcarse de lo que ellas conocen como de ciertos rasgos que se asocian a lo coqueto, a lo sensual, ¿no? Entonces, que ellas a lo largo de su vida han recuperado estos conceptos, ¿no? ¿Qué es lo que se considera sensual o coqueto en una mujer? Ah, pues a lo mejor lucir maquillada, cierto tipo de ropa, de expresiones, la risa, las miradas. Entonces, ellas esto lo aprenden, ¿no? A lo largo de su vida y en el tránsito buscan no representar eso. Entonces, en las entrevistas que realizaba, por ejemplo, hay mujeres que referían que ellas, incluso antes de salir de sus países de origen, se cortaban el cabello, que tenían cabello largo, muy bien cuidado, y se cortaban el cabello muy cortito, porque saben que, o ellas, sí, conciben el cabello como algo sensual, ¿no? Como algo bello, como algo que puede incluso ponerlas en riesgo. Entonces, es eso, cortarse el cabello, me decían, nos dejamos de depilar, las cejas, obviamente no se maquillan, ¿no? Como para ir borrando estos indicios que ellas conocen o asocian con la idea de sensualidad. Entonces, de alguna forma es representada otra cosa, porque no es la forma en la que ellas se presentan en su vida diaria en su país de origen, ¿no? Sino que esa representación la llevan a cabo durante el tránsito por México. Sí, es interpretar, ¿no? Para, Claro, sí, para no ser vistas por otros varones como, como presas, digamos, ¿no? Como mujeres claro, sensuales o que podrían claro. agredir, ¿no? Ujú. Doctora, estamos hablando de ocultamiento de caracteres, de incluso de ciertos impulsos, ¿no? Digo, entiendo también por su formación de base, ¿no? Dentro de las disciplinas del comportamiento humano, le resultará interesante esta, no sé si eh, eh, trastorno de, digamos, de buscar vivir un género diferente, incluso, ¿no? Cuando platicaba usted de eso del corte de pelo, me recuerda a esta película, si no me equivoco, La Riera, una película mexicana de una chica joven que buscaba ser pues ayudar a sus padres, si no mal recuerdo la trama de la película, en el trabajo del arriero, pero como es una actividad de hombres, pues se empeña en ocultar, ¿no? Pero este ocultamiento acarrea algunos problemas, alguna necesidad de equilibrar emociones. ¿Qué encuentra usted en este terreno en las mujeres que ha estudiado? Sí, sí, claro, tiene implicaciones, muchas implicaciones emocionales todo este proceso, ¿no? Bueno, nada más para acotar aquí un poco, no es el único performance que realizan, sino hay otros, ¿no? Identifico otro, que es el de hacerse pasar por ciudadana nacional, que es lo contrario, ¿no? Desmarcarse de lo que ellas entienden como migrante, entonces se maquillan, se visten bien, asisten a comer a lugares públicos durante su tránsito por México, ¿no? Utilizan transporte público, la combi, el camión, para no parecer extranjeras, ¿no? Ahí es donde Mm, ellas evitan hablar para que no se note su acento, ¿no? Pero bueno, esa es otra performance. ok. Y volviendo a las implicaciones emocionales, sí, ellas incluso hablan, digamos en otros términos, ¿no? Pero sí identifican algo que es el manejo emocional, ¿no? El control emocional, porque ellas mencionan que las personas que ejercen violencia, que muchas veces principalmente son varones, dicen ellas que tienen la capacidad de leer, ¿no? Una de ellas me decía que ellos saben quién es la persona más débil del grupo. Entonces, es como si ellos tuvieran como esta facilidad de detectar, ¿no? Entonces, me comentaba una de las participantes que no tenían que modular sus emociones, ¿no? Es decir, no voy a sucumbir a la tristeza, no puedo llorar en ese momento, no me puedo ver débil, tienes que ponerte firme, ¿no? Entonces, llevan un control emocional también que tiene sus implicaciones porque al final del día es estar reprimiendo, ¿no? Reprimiendo por lo que están sintiendo, pero lo hacen en pro de la sobrevivencia, ¿no? De la sobrevivencia de este entorno hostil. Algo que busco indagar en la investigación que estoy llevando a cabo en este momento es precisamente cuáles son esas implicaciones emocionales, principalmente en los momentos de pausa, que es a lo que nos enfrentamos actualmente
dadas las condiciones, los cambios en la política de Estados Unidos, las condiciones en México, que se está produciendo, digamos, un atrapamiento de personas en territorio mexicano, ¿no? Que no pueden ir a Estados Unidos ni regresar a su país de origen, entonces se quedan aquí. ¿Qué se produce en esos entornos, ¿no? ¿Qué emociones y qué respuestas están teniendo? Y además, ¿cuál es el manejo que le están dando, si es que hay, y la atención que están recibiendo por parte del Estado, ¿no? Entonces, sí, sí hay implicaciones, tanto en la marcha como tal, como en la espera. Claro. Y esta asistencia psicológica pues está lejos de ser suficiente o de poner atención a estos conflictos, ¿no? Muchas veces pues a lo que nos vamos únicamente es al proporcionar refugio, donde quedarse a dormir, alimentación, pero este tipo de problemas que incluso hablando de educación, decía, comentaba, ¿no? De que es recurrente encontrar a mujeres que llevan a sus hijos, ¿no? Entonces, la cuestión de la educación, la salud, son grandes temas, ¿no? Pero, mm, ¿qué tan, bueno, a lo mejor este suena como que a subestimar o a desconocer, de hecho, en parto, de hecho, de un desconocimiento de este fenómeno. Guadalajara igual es una zona, ¿no? De tránsito, algunas áreas son muy claras, ¿no? De la presencia de migrantes, pero tener una percepción sobre estos ángulos emocionales debe ser sumamente, pues, implicante, ¿no, doctora? Separar lo que es el propósito de la investigación y esa inevitable empatía que llega uno a tener, ¿no? Con a las personas. En ese terreno, ¿cómo vive usted ese aspecto de eh, la pretendida objetividad, ¿no? Para estudiar y ese riesgo de implicarse emocionalmente, doctora? Ujú. Sí, pues yo creo que eso digamos que se va ligando también con la ética que uno tiene, ¿no? De decir, no, a veces hay información que podría hacer más impactante una investigación, pero que no vale la pena, digamos, como que eh, extraer esa información de las informantes, ¿no? Porque son cuestiones delicadas, cuestiones que uno tiene que sopesar, ¿no? Son datos importantes, son datos que relevantes, pero también uno cuando se va como investigador los deja, ¿no? Entonces ya saqué, ya te hice recordar los momentos y ahora ya me voy, ¿no? Entonces es importante de que también yo algo que identifico es la necesidad de que seamos como investigadores personas empáticas, ¿no? Que estemos entiendo que no todos podemos tener la formación en psicología o en primeros auxilios psicológicos o en intervención en crisis, pero que idealmente tener a lo mejor un panorama para saber qué hacer, ¿no? Cuando entrevistamos a mujeres que muchas de ellas han vivido procesos violentos, traumáticos, ¿no? De agresiones de todo tipo, ¿no? Entonces creo que esa es una cuestión, ¿no? Tener una responsabilidad y que se guíe por una ética, ¿no? Y también ser conscientes de las implicaciones que tiene para uno como investigador el estar en en esa dialéctica, ¿no? Porque sí hay objetividad o es lo que se busca, pero somos seres humanos, ¿no? Que empatizamos, que sabemos lo que están o intuimos, ¿no? La gravedad de lo que están pasando y donde, en mi caso, lo que ha pasado es que no sé hasta dónde puedo apoyarles, ¿no? Con cosas que ellas mismas refieren, no, es que bueno, tú me puedes decir qué debo hacer, ¿crees que sea mejor irme? Alguna de ellas me preguntaba, ¿no? Irme en tren, porque dicen que es más peligroso, o me voy en camión. Entonces, el tener que a ti te pregunten, tú que conoces México, ¿qué me recomiendas? Es una cuestión que uno tiene que saber llevar, ¿no? No intervenir, que es algo que me comentaba una de las directoras del albergue, ¿no? No intervenir en su proyecto, en sus procesos, pero también conocer que la información que les podamos dar puede cambiar el rumbo, ¿no? Entonces, es encontrar esa línea en donde nosotros mantenemos también nuestra salud mental, digamos bien, que podamos tener también atención, ¿no? En nuestras emociones, es decir,
acudir a terapia, de ser posible, ¿no? Y también no intervenir demasiado con el afán de ayudar y no saber si va a ser una buena decisión o si les va a realmente aportar algo o va a cambiar su proceso migratorio para mal, ¿no? No sé, es Claro. como ir encontrando eso. Son matices que, bueno, sobre la marcha uno tiene que ir develando, encontrando y analizando, ¿no? Claro. Seguramente esos son temas que se abordan en los seminarios de investigación, doctora. Me refiero a estas, digamos, como investigadora no está aislada, no es la única que se ocupa de estos temas, ¿no? Entonces, seguramente los seminarios de avances de investigación, los grupos en los cuales participa, hay apoyos incluso de ese tipo, ¿no? En términos de lo metodológico, eh, digamos, considerando estas cuestiones de las implicaciones emocionales, ¿no? Ujú. Pero bueno, en conclusión, doctora, ¿qué nos podría, digamos, plantear como síntesis de su trabajo que está realizando? Bueno, como una síntesis es que hay las violencias, las condiciones de la migración, las experiencias, todo tiene una implicación emocional, ¿no? Que a veces no, digamos que no se le da el peso, a lo mejor, ¿no? Que requiere, pero algo que la intención o el objetivo de esta investigación que estoy desarrollando actualmente es entender cómo el territorio mexicano en este momento es un espacio, es un escenario donde convergen muchos actores, muchas dinámicas, pero que está produciendo emociones distintas y que pueden incidir en la salud mental. Entonces tenemos, por un lado, personas migrantes extranjeras que se quedan atrapadas, ¿no? Porque no pueden ni regresar ni avanzar en su trayectoria. Y también personas que están siendo retornadas, ¿no? De manera forzada desde Estados Unidos y que están trayendo consigo, pues, un montón de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, son personas que muchas de ellas crecieron allá, ¿no? Que a lo mejor no están familiarizados ni siquiera con el lenguaje, ¿no? Entonces, estos procesos de aculturación, uno de ida, ¿no? Estando allá, siendo mexicanos y ahora de regreso. Entonces, eso tiene implicaciones serias para las emociones y para la salud mental. Entonces, México es un escenario en el que creo que actualmente se debe atender mucho, en general, a la población, pero hablando de población migrante hay cuestiones de salud mental que son urgentes, ¿no? Porque ya, sí, hay cifras, ¿no? Dice la ONU que el suicidio en personas que han tenido una experiencia migratoria son mayores, ¿no? La incidencia es mayor del suicidio en estas personas que en población que no ha tenido experiencias migratorias, ¿no? En México ya hay casos documentados de migrantes retornados que han, pues sí, que han, frente a esta situación tan caótica, tan hostil que implica el retorno forzado, se han visto en la necesidad, ellos, ¿no? Resolvieron que la mejor opción era suicidarse, ¿no? Entonces, esto es algo que se tiene que atender, ¿no? Desde la academia, desde el Estado, desde la sociedad civil, ¿no? Entonces, y que es un tema, considero yo, urgente, ¿no? Tenemos, como decía, son actores distintos, ¿no? Que están, digamos, confluyendo aquí en México y que se están presentando esto. Algo de lo que quisiera hacer es identificar qué está pasando, qué emociones, cómo son sus experiencias de acceso a los servicios de salud. Ellos están de alguna forma atendiendo esas necesidades con una autogestión emocional. Es algo de lo que quisiera indagar, ¿no? En este contexto. Ay, tienes... Perdón, Sí. seguramente tiene que ver con los acercamientos metodológicos y, como decía hace un momento, el trabajo de equipo, ¿no? Con otras personas que están realizando estos trabajos, porque, bueno, a mí me viene el término de investigación-acción, investigación participativa, ¿no? Que, bueno, con todos los, digamos, riesgos de involucramiento que implica, pues ahí están, ¿no? Estamos trabajando con personas. Varios ángulos, doctora, que a mí me gustaría dejarlos como que a la espera de abordarlos más ampliamente, el hablar de los agentes, actores, diferentes actores que participan dentro de este proceso. Aprovechemos espacios que tenemos en los diferentes, digamos, eventos, actividades que realizamos. Bienvenida a Relaci, a la Red de Estudios Latinoamericanos, que tenemos
el seminario en el cual estaba yo revisando los archivos y tuvimos su participación hace 2 años, ¿no? Entonces, bueno, esperamos seguir ofreciendo este espacio de la red de estudios latinoamericanos y cultura chicano-ibérica para seguir platicando de este importante tema. Por el momento, agradecemos a nuestra invitada, la doctora Alma Anaid Bustos, postdoctorante en la Universidad Autónoma del Estado de México, pues a quienes nos escucharon y participaron y al equipo que hizo posible esta transmisión, los invitamos a escucharnos por Azonap Radio y en nuestro canal de YouTube, Red de Estudios Latinoamericanos, Relasi. Soy Jesús Ruiz y esto fue Latinoamérica Hoy, Diálogos desde Relasi. Hasta la próxima. Hasta luego, Hasta la doctora. próxima. Muchas Gracias. gracias. Por 30 minutos. Informamos, reflexionamos y analizamos los diversos desafíos de la región desde la mirada de exponentes internacionales. Somos la Red de Estudios Latinoamericanos y la Cultura Chicano-Ibérica, somos Relasi.